Vamos al Salmo número 45, versos 1 al 6, y luego vamos a orar. Salmo 45 dice así: Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, ¿con qué caerán pueblos debajo de ti? Penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, es eterno, y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Vamos a orar, hermanos. Oh Dios, en esta mañana venimos con súplica delante de ti para rogarte que nos asistas a estudiar este tema tan importante sobre la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos, al estudiar tu palabra, poder tener una imagen más exaltada y gloriosa de aquello que Cristo ha hecho a favor de nosotros. Te pedimos en esta mañana que nos acompañes por tu Espíritu. Sé con tu iglesia. Te lo suplicamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a culminar el capítulo 8 de nuestra confesión de fe, el cual trata sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo, la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar estudiando los últimos 4 párrafos. Y los párrafos 7 al 8, allí los escritores de la confesión nos hablan sobre el desempeño de Cristo en su cargo como mediador. Párrafos 7 y 8 habla del desempeño de Cristo en su cargo como mediador. Y luego en los párrafos 9 y 10, entonces vamos a ver cómo los escritores nos hablan de sus oficios, de su oficio como mediador. Muy bien, párrafo 7, allí los escritores de la confesión nos hablan sobre la comunicación de sus atributos, la comunicación de sus atributos, o lo que se ha denominado como la comunicación de sus atributos. Dice la confesión, vayan allá a su copia, dice así: Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas. Cristo en su obra, en su cargo, en su desempeño como mediador, Él está actuando conforme a ambas naturalezas. ¿Cuáles naturalezas? Bueno, Cristo tiene una naturaleza humana, 100% hombre, una naturaleza divina, 100% Dios. Él actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Aunque por razón de la unidad de la persona, dicho de otra manera, por causa de que tanto la naturaleza divina y la naturaleza humana se encuentran unidas en una sola persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Muy bien. ¿De qué están hablando aquí los escritores de la confesión?
Bueno, aquí los escritores de la confesión nos presentan lo que en cristología se conoce como el communicatio idiomatum. El communicatio idiomatum o la comunicación de propiedades o atributos. ¿Y qué significa eso? La comunicación de atributos es un concepto cristológico en la teología de la encarnación que explica que las propiedades o los atributos de las naturalezas, tanto divina como humana, pertenecen a una misma persona. En este caso, pertenecen a nuestro Señor Jesucristo o a la segunda persona de la Trinidad. Un ejemplo de esto, la persona de Cristo es omnipresente. Como Dios, Él es omnipresente. Pero esto según su naturaleza divina, no según su naturaleza humana. Solo la deidad es omnipresente. Asimismo, la persona de Cristo murió en la cruz. Él murió, tuvo una muerte real. Sus sufrimientos fue sobre un cuerpo real. Y Él experimentó una muerte real, pero eso lo hizo según su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque Dios no puede morir. Y eso es lo que trata de comunicar los escritores de la confesión. Dos naturalezas en una misma persona. Cristo murió como hombre. Cristo es omnipresente como Dios. Vamos a ver un ejemplo de esta atribución de las dos naturalezas en las Escrituras. Vamos a Juan capítulo 8. Vamos a leer los versos 56 al 58. Nuestro Señor Jesucristo ejerce un oficio como mediador. Y en ese oficio como mediador, Él está actuando conforme a ambas naturalezas. Y Él hace por medio de cada naturaleza lo que es propio de esa naturaleza. Y en su ejercicio o en su oficio o en su misión de redención, Él vino al mundo a morir. Dios murió, la deidad murió, no, murió el hombre, Cristo, el hombre, en su naturaleza humana. Miren lo que dice en Juan capítulo 8, versos 56 al 58. Vuestro padre Abraham, Juan capítulo 8, versos 56 y 58, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Tú no tienes ni siquiera 50 años. ¿Cómo dices tú que viste a Abraham? Bueno, aquí Cristo alude a su naturaleza divina, al tiempo en que se refiere a su persona. Jesús en su naturaleza humana tuvo un tiempo específico de nacimiento. Un día y una hora específica en la que nació como un hombre. Pero según su naturaleza divina, Jesús es eterno, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Él es eterno. Y por consiguiente, en su naturaleza divina, Él es antes que Abraham. Antes que Abraham. Por otro ejemplo de esta atribución de la naturaleza humana a la divina, la vemos en Hechos capítulo 20, versos 28. Hechos capítulo 20, versos 28. Aquí se habla específicamente del Espíritu Santo, pero es un ejemplo de lo que estamos hablando. De cómo en las Escrituras en ocasiones se le atribuye elementos de la naturaleza humana a la divinidad o de la divinidad a la naturaleza humana.
Dice Hechos capítulo 20, 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Este pasaje dice que el Espíritu Santo nos compró con su propia sangre, pero ¿es la sangre una propiedad de la naturaleza divina? ¿Acaso tiene Dios, quien es espíritu, sangre? Bueno, obviamente sabemos que Dios no tiene sangre, porque Él como Dios no tiene un cuerpo. Pero es a esto a los que los escritores de la confesión están tratando de explicarnos cuando hablan del communicatio idiomatum, de la comunicación de atributos. El communicatio idiomatum nos enseña que lo que es propio de una naturaleza, por ejemplo, en este caso la sangre, es en el caso de la humanidad, se atribuye en las Escrituras a la naturaleza divina en el caso de Cristo. Y es importante entender esto porque a la luz de estas cosas han surgido múltiples herejías. Ahora es importante aclarar, es importante tener en cuenta, hermanos, que no es que hay una transferencia de atributos entre las naturalezas. Cuando Cristo murió en su humanidad. Dios no murió. Su muerte fue real. No hay una transferencia entre esas naturalezas. Debido a que Jesús es una sola persona con dos naturalezas, la humana y la divina, entonces, como dicen los escritores de la confesión, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye en las Escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, la deidad y la humanidad, dos distintas naturalezas íntimamente unidas para siempre en una sola persona, en la persona de nuestro Salvador. Muy bien. Párrafo número 8. Ahí entonces los escritores de la confesión pasan a hablarnos de la aplicación de su obra a su pueblo, la aplicación de su obra a su pueblo. El contenido de este párrafo podemos estudiarlo en tres secciones. En primer lugar, los escritores de la confesión nos presentan una visión general de la aplicación de la obra de Cristo. Dice la confesión: a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, haciendo intercesión por ellos. Esto es parte de lo que ya venimos hablando en diferentes otros capítulos. Aquí los escritores de la confesión identifican a quienes se les ha aplicado o se le aplica la obra de la redención. Dice que es a aquellos para quienes Cristo ha obtenido una redención eterna. ¿Quiénes son ellos? ¿Es todo el mundo? No, es un grupo a quien Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Es un grupo a quien Él determinó en su sabiduría, en su eterna voluntad, que habrían de ser salvos. Aquí los escritores de la confesión vuelven y nos presentan una vez más la exclusividad de la obra de salvación. Esta obra no es aplicada a todo el mundo. Esta obra es aplicada a un grupo quien Dios determinó que habrían de ser salvos. Y es a ellos a quienes cierta y eficazmente se les aplica y comunica la redención eterna. Cada persona por la cual Cristo murió, cada persona que fue determinada en su consejo eterno, cada persona se salvará. A ellos se le aplica eficazmente, palabra clave, eficazmente. El Señor no falla en su propósito de salvación. Él no vino a morir por gente que luego se va a perder.
Cada persona por quien Cristo murió, ciertamente se salvará. En segundo lugar, o en una segunda sección por la cual podemos estudiar el párrafo 8, ahí nos presentan las formas específicas y concretas en las que se aplica la obra de redención. La forma específica y concreta en cómo se aplica la obra de redención. Dice la confesión: haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su Espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera que en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo el Señor aplica de forma concreta y específica esta obra de redención? Bueno, los escritores utilizan 5 palabras para hablarnos de esto. Ellos dicen que el Señor los une, uniéndoles, revelando, persuadiendo, gobernando y venciendo. Cristo aplica su obra de redención uniéndonos a sí mismo por su Espíritu. Él aplica su obra de redención uniéndonos a Él por su Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, hay redención, hay salvación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que han sido unidos a Él. Unidos a Él. Él aplica, ejerce, es la forma específica y concreta en la que se aplica la obra de redención. Cristo viene y nos une a Él. Estamos en Él ahora. Por consiguiente, no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. En segundo lugar, Cristo aplica su obra de redención revelándonos la palabra. Efesios capítulo 1, versos 7 al 9. Efesios capítulo 1, versos 7 al 9. Dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Dios aplica su obra de redención revelándonos su voluntad a través de su palabra, permitiéndonos entender su palabra, guiándonos a través de su palabra. Es su palabra la que viene y nos convence. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Él nos une a Él. Él aplica su obra de redención uniéndonos a Él. Él aplica su obra de redención revelándonos la palabra. Pero no solo nos revela la palabra, sino que en tercer lugar Él viene y nos persuade, nos convence. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 dice: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo,
Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él viene ahora y nos da entendimiento, viene ahora y nos persuade, nos convence de lo que es verdad. Nos convence de la verdad. Nos une a Él. Nos muestra la palabra. Nos convence de la verdad. ¿Ven ustedes, hermanos, la grandiosa obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Ven todo lo que el Señor Jesucristo está haciendo a favor de nosotros para darnos salvación y redención? Nos da entendimiento. Él nos persuade. ¿De qué? De que Él es el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Nos convence de que Él es el verdadero Dios. Nos convence de que Él es la vida eterna. Él no solo nos une a Él, no solo nos revela la palabra, no solo nos persuade, nos convence, sino que también nos gobierna. Nos gobierna. Romanos capítulo 8, versos 12 al 14 dice: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Guiados según el Espíritu de Dios. Caminamos en este mundo bajo el gobierno, el dominio del Espíritu de Dios. No vivimos conforme a la carne, vivimos conforme al Espíritu. El Señor viene ahora y ejerce un gobierno sobre nosotros. Nos convence de la verdad, pero no solamente nos convence de la verdad, sino que hace que vivamos por la verdad, que obedezcamos amorosamente sus mandamientos, que nos conduzcamos en esta vida de una manera piadosa, que haya transformación real en nosotros. Porque Él no solo ha venido a ser nuestro Salvador, Él ha venido a ser ahora nuestro Rey. Y Él ejerce un gobierno sobre nosotros. Y en ese gobierno nos guía. Él nos une a Él, Él nos revela su palabra, Él nos persuade de la verdad, Él ejerce su gobierno sobre nosotros. Y en quinto y último lugar, Él aplica su obra de redención venciendo a todos sus enemigos. Venciendo a todos sus enemigos. Salmo capítulo 110, verso 1 dice: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Enemigos de Dios, los enemigos de Dios, Él los destruye, los pone por estrado de sus pies. Él vence a sus enemigos y es necesario que Él lo haga porque sus enemigos son ahora los nuestros. Antes vivíamos y servíamos a otro rey. Vivíamos bajo el dominio de Satanás en este mundo. Pero Él viene ahora, vence el dominio de Satanás en nuestra vida y ahora nosotros servimos a un rey nuevo. Ahora vivimos bajo el gobierno de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 y 27. Vayan allá, Primera de Corintios, capítulo 15, versos 20 al 27. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Después de que haya vencido a todos sus enemigos, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido, gloria a Dios, bendito sea el Señor, el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Necesita el Señor dominar por completo. En tercer lugar, en este párrafo 8, vemos entonces como una sección final que los escritores de la confesión nos describen la fuente de toda la obra de redención. Nos describen aquí la fuente de toda la obra de redención. Dicen, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Todo lo que hemos descrito, todo lo que hemos hablado, la forma en cómo Él viene y nos convence de la palabra, la forma en cómo Él viene y nos une a Él, la forma en cómo Él ahora viene y nos persuade, la forma en la que Él viene y ejerce un dominio sobre nosotros, la forma en cómo Él vence a todos los enemigos, nuestros enemigos, todo eso el Señor Jesucristo lo hace por pura gracia, gratuitamente. Su obra de redención es gratuita. Sin prever ninguna condición en ellos para granjearla, sin que haya aquí un intercambio. Hermanos, Cristo ha hecho su obra de redención gratuitamente. Todo ha sido por gracia. Él nos unió a Él, se nos reveló por medio de su palabra, nos persuadió de la verdad, ejerce ahora un gobierno y un dominio sobre nosotros, venció a todos sus enemigos, quienes son también nuestros enemigos, y todo esto por gracia, gratuitamente. No hay una condición previa, no hay nada que pagar, no hay ninguna obra que realizar, no hay ninguna distancia que caminar, no hay ningún sacrificio que cumplir, no hay ninguna indulgencia que pagar, todo por su gracia libre y absoluta. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, esto no es por nada que tú pudieras haber hecho, esto no es porque lograste ser más bueno que otros, esto es un don de Dios, no es por obra, para que nadie se gloríe, para que la gloria sea absolutamente de Dios. Bueno, hemos visto la comunicación de sus atributos, hemos visto la aplicación de su obra. Veamos ahora la naturaleza de su cargo. En el párrafo 9 y 10, como dije, nos hablan sobre los oficios de Cristo. Párrafo número 9 nos habla de la naturaleza de su cargo y dice así: este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido a él, de él a ningún otro. Excelente porción, excelente párrafo para tenerla y dársela a los católicos. Le tocan la puerta y usted désela. Venga, para ti.
Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede ni parcial ni totalmente ser transferido de él a ningún otro. El oficio de Dios, lo que Dios hace en la obra de redención, es intransferible. Es exclusivamente de Él. Ninguna persona, nadie puede mediar entre Dios y los hombres. No hay forma en que su oficio de mediador pudiera haber sido transferido a Pedro. No hay forma en que su obra de mediación pudo haber sido transferido luego de Pedro al Papa. No, aquel hombre sentado en Roma no es el mediador entre los hombres y Dios. El oficio del Señor Jesucristo es un oficio solamente suyo, exclusivamente suyo. Solo Él podía ser el mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Punto. Se acabó. Su obra podía ser realizada solo por Él. Su obra es realizada solo por Él. En último lugar, los escritores de la confesión entonces nos hablan en el párrafo número 10 de la necesidad de su cargo de mediador. La necesidad de su cargo de mediador. Vayan allá y miran lo que dicen. Esta cantidad y orden de oficios son necesarios, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Y por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y para rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. La obra de Cristo es necesaria. Necesaria y solo Él puede hacerla. Nosotros necesitamos que Cristo sea nuestro profeta. Porque somos ignorantes. Porque no tenemos la capacidad de entender aquellas cosas que solo Él puede explicarnos. Porque necesitamos, como vimos anteriormente, que Él venga y nos convenza, nos persuada de la verdad. Que venga y abra nuestros ojos para ver la hermosura contenida en su palabra. Necesitamos que Él sea nuestro profeta. Necesitamos que Él sea nuestro sacerdote. Necesitamos su oficio sacerdotal para que entonces Él venga y nos reconcilie con Dios. Para que Él venga ahora y nos presente aceptos delante de Dios. Nadie puede vivir una vida tan pura y tan perfecta que logre su audiencia delante de Dios. Necesitamos al Señor Jesucristo. Necesitamos que Él venga ahora y en Él nos presente aceptos delante del Padre. Necesitamos que Él sea nuestro profeta. Necesitamos que Él sea nuestro sacerdote. Necesitamos que Él sea nuestro rey. Necesitamos que Él ejerza dominio sobre nosotros. Porque tenemos una incapacidad natural de volver a Dios. Porque la disposición natural de nuestros corazones es desobedecer la ley de Dios.
Porque sin su ejercicio de gobierno sobre nosotros nos iríamos, nos descarrilaríamos. Nosotros necesitamos que Él ejerza su dominio sobre nosotros para llevarnos cada vez más en pos de la santidad. Para que Él nos ayude a llevarnos cada vez a parecernos más a Él. Hermano, tú te estás rebelando contra el dominio de Dios sobre tu vida. ¿Acaso tú no quieres que Él sea tu rey? Recuerda esto, tú necesitas que Él sea tu rey. Tú necesitas que Él sea tu rey, porque tienes una disposición y una incapacidad para volver a Dios por ti mismo. Necesitamos su oficio real para que nos convenza. Necesitamos su oficio como rey para que nos subyugue, para que nos lleve a amar lo bueno. Necesitamos su oficio como rey para que Él constantemente nos atraiga a Él, para que Él nos sostenga, para que Él nos libre de nuestros adversarios. Necesitamos su dominio en nuestra vida para que nos preserve, hasta que nos lleve a ese reino celestial. Necesitamos a Cristo, que sea nuestro profeta, que sea nuestro sacerdote, que sea nuestro rey. Todo en nuestras vidas, como cristianos, se trata de Cristo, de su obra, de su compasión, de su amor para con nosotros. Es todo sobre Cristo. Hermano, ¿ves qué tan hermoso Salvador tenemos? ¿Ves su obra a favor de nosotros? Gloria a Dios, porque tenemos en Él un profeta, un sacerdote y un rey. Nunca olvides tu necesidad del Señor Jesucristo. Nunca olvides cuánto necesitas al Señor Jesucristo. Nunca olvides cuán urgentemente necesitamos aquello que Él provee para nosotros. Su obra a favor de nosotros. Él es el único Salvador eficaz de su pueblo. Que estas cosas, hermanos, nos ayuden a meditar en lo que Cristo ha hecho para con nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, cuando intentamos hundirnos en este mar de conocimiento y tratamos de entender un poco sobre quién es nuestro Señor Jesucristo, realmente nos presentamos frente a un mar inmenso. Tantas cosas que no vemos con frecuencia, tantas cosas que no entendemos, tantas cosas que pasan de nuestros ojos con tanta frecuencia, olvidamos la obra tan maravillosa que nuestro Señor hizo a nuestro favor. Todo lo que envolvió su obra de redención. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a que estas lecciones sobre Cristo no vengan y nos olviden, sino que se conviertan en el ancla por el cual nos mantenemos firmes en la fe. Gracias por tu obra, Señor, a favor de nosotros. Perdónanos, oh Padre, cuando en nuestra incapacidad y en nuestra debilidad no hemos sido precisos en explicar todo lo concerniente a nuestro Señor. Recuerda nuestra humanidad. Ayúdanos, oh Padre Celestial, a conocerte más. Sé con nosotros en el resto de este día. Sé con tu siervo que ha de predicar la palabra. Mira a tu pueblo que está reunido aquí. Ayúdanos a guardar este día santo. Te rogamos estas cosas y te las imploramos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.